La palabra electricidad viene del vocablo griego electron, que significa ámbar. El ámbar es una resina fósil transparente de color amarillo, como aprecias aquí en la foto. Los primeros fenómenos eléctricos fueron descritos por este matemático griego, Tales de Mileto, allá por donde ahora se le conoce como Turquía. Él decía que al frotar el ámbar con una piel de gato, esta podría atraer pequeños objetos ligeros como polvo, cabello, paja, alguna pluma de un ave. Por otro lado, el físico alemán Otto Werke construyó la primera máquina eléctrica, cuyo principio de funcionamiento se basa en el frotamiento de una bola de azufre, que al hacerla girar producía chispas. Peter van Musscherbroek descubrió la manera de almacenar la carga eléctrica. Utilizó la llamada botella de Leyden. Esto es un condensador experimental, o sea, es un dispositivo que sirve para almacenar cargas eléctricas. Está elaborado con una botella de vidrio que actúa como aislante, o también se le conoce como dieléctrico. Esta botella se carga al sujetar una de sus armaduras y aplicar la otra al conductor de una máquina eléctrica. Si una de sus armaduras después se toca con un conductor, se produce una chispa que descarga parcialmente la botella. También el estadounidense Benjamin Franklin observó cuando un conductor con carga negativa terminaba en punta, los electrones se acumulaban en esa región y por repulsión ocasionalmente abandonaban dicho extremo, fijándose sobre las moléculas del aire o sobre un conductor cercano con carga positiva. De la misma manera, un conductor cargado positivamente atrae a los electrones por la punta, arrancándolos de las moléculas del aire cercana. Estos fenómenos se producen debido al llamado el poder de las puntas. Ese descubrimiento dio pie para que Benjamin Franklin aplicara las propiedades antes descritas en la protección de edificios, mediante la construcción de pararrayos. Un pararrayos no es más que una barra metálica terminada en una punta. Se coloca en la parte más alta de las construcciones y por medio de un cable de cobre se conecta a una plancha metálica enterrada en un suelo húmedo. Charles Coulomb, un científico francés, estudió las leyes de atracción y repulsión eléctrica. En 1777 inventó la balanza de torsión. Con esta pudo medir la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas. Por otro lado, el físico italiano Alessandro Volta también contribuyó de manera notable al estudio de la electricidad. En 1775 inventó el electróforo. Era un dispositivo que generaba y almacenaba electricidad estática. En 1800 explicó por qué se produce electricidad cuando dos objetos metálicos diferentes se ponen en contacto. Este descubrimiento lo aplicó para la elaboración de la primera pila eléctrica del mundo. Para ello combinó dos metales distintos con un líquido que servía de conductor. George Ohm, un físico alemán, quien describió la resistencia eléctrica de un conductor. En 1827 estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas, al encontrar una relación entre la resistencia de un conductor, la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente eléctrica. Michael Faraday, físico y químico inglés, demostró que en un objeto electrizado que se encuentra aislado, las cargas siempre se acumulan en su superficie. Con este descubrimiento, pudimos entender el por qué, cuando le cae un rayo a un avión, a los pasajeros, a todo lo que está dentro del avión no le pasa nada. Con ello también podemos proteger todos los componentes electrónicos de cualquier aparato. A eso se le conoce como la jaula de Faraday. Y si miras a tu alrededor,
Tenemos jaulas de Faraday por todos lados, en todos los aparatos electrónicos. De alguna forma, están dentro de un cuerpo metálico o tienen láminas metálicas protegiéndolos. El físico inglés James Joule estudió los fenómenos producidos por las corrientes eléctricas y el calor desprendido en los circuitos eléctricos. Otros investigadores han contribuido al desarrollo de la electricidad, entre quienes figuran Joseph Henry, un físico estadounidense que construyó el primer electroimán, el ruso Henry Lenz, quien anunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida, el escocés James Maxwell, quien propuso la teoría electromagnética de la luz y las ecuaciones generales del campo electromagnético. Y no olvidemos al yugoslavo Nikola Tesla, inventor del motor asincrónico y estudioso de las corrientes polifásicas, y el inglés Joseph Thomson, quien investigó la estructura de la materia y de los electrones. Y ni hablar que en los últimos 70 años el estudio de electricidad ha evolucionado con gran rapidez, porque han comprobado sus ventajas sobre otros tipos de energía. Por ejemplo, puede transformarse con facilidad y se transporta de manera sencilla a grandes distancias, a través de líneas aéreas que no contaminan. También pueden utilizarse en forma de corrientes muy potentes para alimentar enormes motores eléctricos, o bien pequeñas corrientes a fin de hacer funcionar dispositivos electrónicos. En la actualidad, en los países desarrollados hay varios medios para producir energía eléctrica. Por ejemplo, tenemos centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas o centrales nucleoeléctricas. Estas centrales tienen la finalidad de evitar el consumo excesivo del petróleo, recurso natural que sabemos que no es renovable, que solo debe de aprovecharse como materia prima de otros productos, en vez de quemarse para obtener energía calorífica. Aunque los métodos utilizados en la obtención de energía eléctrica son diferentes, no podemos negar que la electrificación de pequeñas comunidades, pueblos o ciudades trae consigo un considerable aumento en la producción y bienestar de sus pobladores.